Bendito y alabado el Rey que vive y permanece para siempre. El Señor es bueno, el Señor es poderoso, misericordioso. Ahí en Ageo, aquí tengo abierta mi Biblia, y hay un versículo que yo sé que ustedes conocen mucho, pero se los voy a leer en esta mañana. Dice en el versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros muchas veces nos confundimos cuando vivimos situaciones que parecen darle terminación a nuestra vida y a muchas cosas. Pero no es así. El día viernes estuvimos meditando en que el Señor piensa de una manera y nosotros pensamos muchas veces de otra. Cuando nosotros vemos un final, el Señor ve un comienzo, y cuando nosotros no vemos oportunidades, el Señor ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y siempre hay oportunidad para la restauración y un nuevo levantamiento, y muchas veces hay oportunidad para nuevos comienzos. El Señor es compasivo con nosotros y nos permite muchas veces, después que caemos, volvernos a levantar. Después que tropezamos, levantarnos una vez más y seguir caminando. Nosotros contamos un Dios que es amoroso, es compasivo y es precioso. Y en esta mañana nosotros nos regocijamos pensando en ello. Y en esta hora vamos a compartir un tema que yo sé que nos va a ayudar, nos va a bendecir mucho. Un tema que no sé cuántos los han escuchado, pero deseo que en esta mañana pues les sea de mucho aliento, de mucha fortaleza y nos pueda bendecir. Porque la intención de Dios al dejarnos su palabra es poder guiarnos, es poder consolarnos, es poder direccionarnos y es poder hablarnos en todos los momentos. Cuando estamos cerrados, la palabra del Señor es para que nos dé dirección. Cuando estamos tristes, la palabra del Señor nos levanta. Cuando estamos afligidos, la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo, nos consuela, y para eso el Señor nos la dejó, y nosotros en este día vamos a aprovecharla y vamos a disfrutarla. Entonces vamos a dejarles el tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy vamos a compartir el tema derribados pero no destruidos. Y vamos a tomar un texto de base en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7 hasta el versículo 9. Derribados pero no destruidos. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y vamos a tratar de prestarle mucha atención, porque el tema es para atenderlo, para prestarle la atención debida, porque lo importante es que esta mañana salgamos nosotros edificados. Lo importante es que en esta mañana nosotros salgamos de esta transmisión aprendiendo algo que necesitamos saber y podamos ser edificados por medio de la palabra. Derribados pero no destruidos. Vamos a tomar un texto allí escrito por el apóstol Pablo, el cual en este día vamos a usar para darle pie al tema que vamos a compartir con todos ustedes. 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 9, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una vez más: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Buena es la palabra de Dios. Hay un versículo allí que nosotros debiéramos de conocer, no solamente conocer, sino que es un versículo y es un pasaje que también debiéramos de recordar. Pero vamos a comenzar diciendo lo siguiente: todo en nuestras vidas debe ser entendido desde el punto de vista de que todo lo que pase, toda victoria, todo lo que nos suceda, todo lo que alcancemos y todo lo que logremos debe ser siempre otorgado a la gloria y la majestad de Dios.
En otras palabras, todo en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Cualquier cosa que vivamos, cualquier victoria que obtengamos, cualquier bendición que nosotros disfrutemos, cualquier cosa que hagamos y nos salga bien, todo es para la gloria del Señor. Aún aquellas que no nos salen bien también son para la gloria del Señor, porque la Biblia dice que sea que comamos o tengamos necesidad, sea que vivamos o sea que muramos, todos nosotros fuimos hechos para la gloria del Señor y todo lo que nosotros vivimos es para su honra y su gloria. Entonces vamos a dejar bien establecido ese fundamento. Toda fortaleza que nosotros podamos experimentar es por la gloria y para la gloria de Dios. Todo aliento que tengamos en nuestras vidas es por y para la gloria del Señor. Todo triunfo nuestro es para la gloria del Señor. Y todo lo que nosotros somos y lo somos para la gloria de Dios, así como lo dijo el apóstol Pablo. Dijo: todo lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y esa gracia continuamente está obrando en nosotros, e inclusive el plan de salvación de Dios efectuado por medio de Jesucristo y nuestra reunión con Él y reconciliación con Él por medio de Cristo y su perdón, todo ha sido organizado y orquestado para Dios verse glorificado y honrado por medio de todo ello. El perdón de nuestros pecados, la fortaleza de nuestra vida es solamente para que Dios sea glorificado en cómo Él manifiesta su poder en cada uno de nosotros. Nuestra salvación, el haber estado perdido y sido rescatado es para nuestra salvación, nuestro beneficio, pero para la gloria del Dios que vive para siempre. Lo que Dios ha hecho en tu vida es para beneficio tuyo, pero para la gloria del Señor. Lo que el Señor hará es para bendición tuya, pero netamente para la gloria del Señor. Entonces hoy queremos decirle al Señor: Señor, todo ha sido y es y será para la honra y gloria de tu nombre, de tal manera que nosotros no nos gloriemos, pero sí seamos fortalecidos, alentados y consolados por todo aquello que el Señor hace y por todo aquello que el Señor hará en cada uno de nosotros. Ok. Los versículos que nosotros tomamos de base en esta preciosa mañana los vamos a encontrar en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Y lo primero que dice el versículo 7 es que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y a eso me refería. ¿Y por qué mencioné que todo es para la gloria del Señor? Debido a lo que dice el versículo 7 en el pasaje que nosotros leímos. Y se lo voy a mostrar una vez más. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira cómo ha sido Dios de bueno y de maravilloso. Nos ha dado tantas cosas. Por ejemplo, nos ha dado su Espíritu que vive y mora en nosotros, su glorioso Espíritu que mora en nosotros. Y podríamos decir que su Espíritu, como su salvación, su gracia, su poder, su misericordia, su favor derramado en nosotros, ha sido un tesoro que Él ha depositado en un vaso de barro, lo cual somos nosotros, pero que Él ha sostenido con su poder, que Él ha sabido mantener y que Él ha sabido guiar para no perder su honra en lo que ha hecho y ha depositado en nosotros. La excelencia es del poder de Dios y no nuestra, en cómo el Señor nos ha sostenido y nos ha mantenido durante todo este tiempo. Ahora escúchame bien. Nosotros estamos viviendo una situación en el mundo entero, esta pandemia, que ninguno de nosotros se imaginó que iba a vivir, y muchos de nosotros se imaginó que iba a pasar, sea falso, sea mentira, sea verdad o sea falso lo que se está diciendo acerca del virus y todo esto, sea lo que sea, nos ha obligado a estar en una situación que ninguno de nosotros nos pudimos imaginar un día. Pero debemos tener algo claro. De ninguna situación nosotros como hijos de Dios somos víctimas, de ninguna de ellas. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios que controla y tiene absoluto poder de todas las circunstancias y de todas las cosas que acontecen en el mundo. Y en su plan Dios conoce y sabe dónde nos ha puesto y nos ha garantizado victoria y protección por medio de Jesucristo su Hijo. No somos víctimas de nada de lo que está pasando. Por el contrario, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, porque la excelencia es del poder de Dios y no de nosotros. Ahora bien, para que entendamos este mensaje el cual vamos a compartir hoy,
también es necesario entender y saber y reconocer que nosotros somos seres humanos que estamos llenos de debilidades y estamos llenos de fragilidad. Somos muy vulnerables a todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchos de nosotros nos ha costado, hemos padecido, hemos sufrido en medio de lo que estamos viviendo. Muchísimas personas han tenido situaciones complicadas y difíciles por medio de la situación económica que se está viviendo en el mundo. Muchísima gente ha perdido empleos, ha perdido casa, ha perdido dinero, ha perdido negocio, ha perdido tantas cosas que creyeron que siempre iban a ser seguras. Sin embargo, a nosotros los hijos de Dios, a pesar de que hayamos tenido pérdidas, nosotros seguimos siendo más que vencedores en Cristo Jesús, y no sé cuántos pueden decir amén a esto de los que están allí conectados, que estoy viendo que están en la transmisión en esta preciosa mañana. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Dios, cuando nos llamó, nos salvó y nos rescató. No existe una promesa en la Biblia de que nos iba a evitar todo sufrimiento. No existe algo que diga de que nos iba a evitar estar en apuros, atribulados, angustiados y perseguidos. No lo existe. Pero sí existen muchísimas promesas que nos enseñan de que Dios estaría con nosotros si nos tocara enfrentar todo este tipo de situaciones y nos tocara estar en XY circunstancia. Eso sí existe en la palabra de Dios. Y lo más importante para nosotros encontrar en la palabra de Dios son promesas que nos enseñan y nos hablen de que Él estaría con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros siempre vamos a tener seguridad plena en Cristo Jesús. Ahora, es necesario que reconozcamos también que nosotros estamos revestidos todavía de debilidades. Nos enfermamos por ello. Sin embargo, la Biblia dice que para nosotros los que hemos creído hay una gran promesa de recibir un cuerpo nuevo y revestido, y eso lo vimos ya en una enseñanza pasada, de gloria semejante a la de Cristo Jesús, y un día seremos librados de todo este tipo de cosas y pasaremos a una vida glorificada semejante a la del Hijo de Dios, y eso es una bendición muy grande para cada uno de nosotros. Bien, luego el versículo 8 del pasaje que nosotros vimos dice lo siguiente. Dice, nosotros que estamos atribulados en todo, si vamos a subrayar algunas frases, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora escúcheme bien. En ese versículo hay un juego de palabras, por decirlo así. Hay algún tipo de comparaciones, pero hay una explicación y hay una aclaración para nosotros incrustada en ese mismo pasaje, en esas mismas palabras y en esos mismos versículos. Por ejemplo, dice que podremos estar atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Pero que estar en apuros, perseguidos, atribulados y derribados no es lo mismo que estar desamparados, desesperados y destruidos y abandonados por Dios. Vamos a tratar de ir paso a paso y tratar de llevar esta enseñanza un poco lentamente para que podamos captarla, porque si la logramos captar, yo sé que va a ser de mucha edificación y bendición para aquellos que estén escuchándola, prestando la atención y atentos a lo que estamos compartiendo. Vamos a repetir nuevamente algo muy importante. Nosotros, existe la posibilidad que en diferentes momentos de nuestra vida estemos, atribulados, estemos en apuros, estemos perseguidos y en algún momento quizás derribados. Pero que estemos en apuros, atribulados, perseguidos y derribados no significa que por ellos estemos angustiados, estemos desesperados, estemos desamparados, y no significa que estemos destruidos. La pregunta para muchos es, ¿qué diferencia hay en cada uno de ellos? Les voy a plantear las siguientes preguntas que nos pueden surgir
de este pasaje y de esta enseñanza en esta mañana. ¿Acaso es lo mismo estar atribulados que estar angustiados? ¿Es lo mismo estar en apuros que estar desesperados? ¿El ser perseguidos significa que hemos sido desamparados? ¿O acaso es lo mismo ser derribados que ser destruidos? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué razón? Porque en este día, en esta mañana, quizás muchos pueden estar afligidos, muchos pueden estar en apuros, muchos pueden estar siendo perseguidos y muchos quizás pueden sentirse derribados o quizás lo estén. Pero no significa que nuestra condición y situación sea una situación que no tenga solución y que no tenga remedio. Atribulados, mas no angustiados. Como seres humanos, siempre estaremos expuestos a sentirnos atribulados, en apuros, perseguidos y quizás derribados. Pero una cosa es estar atribulados y otra muy distinta es estar angustiados. Quizás estés acosados por los problemas, pero otra cosa es que estos te hayan vencido. Puede que estés pensando o pasando por muchas dificultades, pero muy distinto es que hayas perdido el ánimo en medio de ellas. Puedes que estés triste y puede parecer que tu vida ha perdido el rumbo o tal vez te invade la pena, pues estás lleno de tribulaciones. Pero algo muy distinto es que pierdas la esperanza de que saldrás de todo esto, pues Dios sabe extender su mano y sabe Dios ayudarnos. Isaías en el capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Maravilloso y bueno es nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Podemos estar quizás pasando un momento de tribulación, pero eso no significa que nosotros estemos angustiados. Algunos dirán: pastor, es que no se puede separar un momento de tribulación con un momento de angustia. Fíjate que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros podemos llegar a estar atribulados. ¿Cómo así? Podemos llegar a estar sintiéndonos llenos de cosas que nos acosen o estar enfrentando una situación que nos genere quizás alguna excitación en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, pero estar angustiados es diferente. Y te voy a explicar por qué. La angustia parte de pensar y considerar de que hemos sido abandonados por Dios y parte del hecho de que no existe nadie que nos pueda socorrer y ayudar en un momento de tribulación. Supongamos que tú estás frente a algún peligro y tienes que enfrentar una situación donde quizás peligra hasta tu vida y tu bienestar. Lógicamente no puedes negar lo que estás enfrentando, pero puedes estar frente a lo que tienes allí y no necesariamente estar angustiado. La angustia comienza a aparecer cuando comenzamos a perder la esperanza de que alguien puede extendernos su mano y socorrernos en medio de ello. Si tú y yo comenzamos a considerar de que no hay nadie que nos socorrerá en medio de todas nuestras tribulaciones, entonces la angustia comienza a aparecer. Yo puedo estar enfrentando tribulaciones o cosas que pueden atribularme, generarme algún tipo de inquietud, pero nunca olvidar de que hay un Dios que ha dicho
dicho, no temas, en Isaías capítulo 41, versículo 13, no temas porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si yo, en medio de mis tribulaciones, recuerdo de que hay un Dios que me ha dicho que estaba conmigo y que me ha de sostener de mi mano derecha y que me dice, no temas, entonces me libraré de la angustia, aunque esté atribulado. Una cosa es que estés atribulado y otra cosa es que estés angustiado. Y muchas personas pueden llegarte a ver atribulado, pero otra cosa es que te vean angustiado. Tú no puedes negar las circunstancias y las cosas que pueden rodearte y que pueden estar apareciendo en tu vida. No puedes negarlas, tampoco puedes tapar, entre comillas, el sol con una mano. No lo puedes hacer. Pero otra cosa que sí puedes hacer es evitar angustiarte en medio de ello. Te angustiarás si te olvidas de Dios en medio de las tribulaciones. Pero si en medio de las tribulaciones recuerdas a tu Dios que te ha dicho que está contigo y te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, yo te ayudo, evitarás la angustia porque considerarás que hay alguien que te ha de ayudar en medio de las tribulaciones que vivas. Podemos estar atribulados y no angustiados si nos acordamos de Dios en medio de todo ello. Otros te pueden ver que estás viviendo tribulaciones. Sin embargo, puedes lograr vencer y dominar la angustia acordándote del Dios que te ha dicho, no temas, yo te ayudo, porque yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Ese es nuestro Dios que nos da seguridad aunque tengamos que enfrentar tribulaciones. Hombres y mujeres en la historia bíblica y en la historia de la iglesia han tenido que enfrentar un sinfín de tribulaciones, muchísimas tribulaciones. Sin embargo, ellos evitaron la angustia, siendo conscientes de que Dios podía librarles de las tribulaciones que les habían sobrevenido. Te voy a poner un ejemplo. Pablo y Silas, capítulo 16 del libro de los Hechos, fueron presos y encarcelados por la causa de Cristo. Los metieron en el calabozo de más adentro allá, donde metían y llevaban a los criminales peores y más malvados, por decirlo así. Pero la Biblia dice que con ellos sucedía algo misterioso. Quizás la cárcel puede causarle tribulación a muchísimas personas, quizás a mí. Pero a estos hombres la cárcel no les robó su esperanza y la confianza de que había alguien quien podía librarlos y que si es por la causa justa, valía la pena estar en ese lugar. Y la Biblia dice que mientras ellos estaban en el calabozo de más adentro, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios de tal manera que los presos los oían. Esto significa o revela la actitud de un corazón que aunque tenga cosas que puedan atribularle el lugar, las circunstancias, las necesidades, pero a pesar de todo ellos no estaban angustiados. Porque lo único que te puede librar de la angustia es siempre considerar de que hay un Dios que te ha dicho, no temas, yo te ayudo, sea cualquier la circunstancia que estés, la tribulación que estés y el lugar donde estés. Y la Biblia dice que sucedió algo sobrenatural en aquel lugar de tal manera que ellos pudieron recobrar la libertad de manera poderosa y comenzaron a suceder cosas gloriosas en el lugar donde ellos estaban. Puedes que haya muchas cosas a tu alrededor, y te lo repito, que te puedan ocasionar y provocar tribulación, pero no necesariamente pueden provocarte angustias. Y la única manera de que seas librado y te sostengas en estos momentos de tribulación sin angustia es confiando en el Dios que ha dicho, no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versículo 13. Ahora, encontramos nosotros otra frase en el pasaje que dice, en apuros, mas no desesperados. Una cosa es estar en apuros y otra cosa muy distinta es estar desesperados. Puede que llegues a enfrentar grandes dificultades, pero muy distinto es que caigas en desesperación y también muy distinto es que te hayas dado por vencido.
Puede que estés llenos de problemas, pero otra cosa muy distinta es que estés sin salida. Puede que te acosen por todas partes, pero otra cosa es que te sientas abatido o abatida por ello. Podremos estar en apuros y hasta confundidos en cuanto a qué hacer. Y otra cosa muy distinta es que hayamos sido presa fácil de la desesperación. Mírame, porque hay algo tremendo aquí. Sentirse en apuros puede ser hasta en muchas ocasiones normal. Y todos nosotros, te aseguro que tú también te has sentido muchas veces en apuros. Las deudas económicas son una de las cosas que más a nosotros nos ponen en aprieto. Y esta situación ha sido dura y ha sido difícil para muchas personas a nivel económico. Y se sienten en apuros porque no tienen para pagar servicio, el arriendo, la deuda, los compromisos en los bancos, una X, Y cosas, cualquier cantidad de cosas. Y sentir que la presión de no tener con qué hace que se sientan apurados. Problemas familiares pueden ponernos en apuro, un hijo desobediente, un adolescente rebelde, una situación en nuestra salud, un dolor intenso. Todas esas situaciones pueden estar a nuestro alrededor y muchas veces no sabemos qué hacer, porque no es malo no saber qué hacer, y nos sentimos así y estamos apurados por todo ello. Pero la Biblia dice que una cosa es estar en apuros y otra cosa es estar desesperados. ¿Cuándo entonces aparece la desesperación? Ahora, lo que te puse en pantalla dice, una cosa es que estemos en apuros, otra cosa muy distinta es estar desesperados. Puede que llegues a enfrentar grandes dificultades, pero muy distinto es que caigas en desesperación y que te hayas dado por vencido. Una cosa es estar acosados por todos lados, pero otra cosa es pensar y creer que nada bueno pueda suceder y que nada nosotros podremos hacer. Sentirnos en apuros, hasta normal en muchísimas ocasiones es. Otra cosa es sentirnos desesperados, y yo voy a traducir aquí. Otra cosa muy distinta es que nos sintamos desesperanzados. En otras palabras, otra cosa muy diferente es que consideremos que no tenemos esperanza o que todas las esperanzas se perdieron. Puedes que estés llenos de problemas, y esto pasa con muchos. Pero otra cosa muy distinta es que consideres que no hay salida a ninguno de ellos. Y esto es una cosa muy diferente. Los problemas vienen porque situaciones caóticas aparecen en nuestra vida. Otra cosa es que nosotros consideremos que esos problemas no tienen ninguna salida. Hay personas que dirán, pastor, mi problema no tiene salida. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Porque si humanamente nosotros creemos que no hay salida, nosotros tenemos un Dios diferente a nosotros, que su mente es infinita, que es un Dios infinito, un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios omnisciente, que a todo le encuentra una solución. Y si no la hay, entonces Él nos enseñará a cómo, entre comillas, a cómo sobrellevar ese problema. Una cosa es que tengamos y estemos llenos de problemas, otra cosa muy distinta es que consideremos que no haya salida. Puede que te acosen por todas partes, que te acosen las circunstancias, otras personas, pero otra cosa muy distinta es que te sientas abatido y sin salida en medio de todas esas cosas. Puede que estemos en apuros y hasta confundidos en cuanto a que no sabemos qué hacer, pero otra cosa muy distinta es que hayamos sido presa fácil de la desesperación. Ahora escúchame, ¿cómo así que presa fácil? Debemos considerar y ser conscientes de que las situaciones que nos causen estar en apuros no van a desaparecer, no van a terminar en la vida. Pero nosotros debemos madurar en nuestro carácter hasta llegar a tal punto en que no seamos presa fácil de la desesperación.
Tenemos un ejemplo muy claro y el ejemplo más claro para nosotros y mejor es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una situación de injusticia, vivió una situación de odio, vivió situaciones de desprecio, vivió situaciones de dolor. El Señor vivió situaciones de maltrato, pero no se conoce en la Biblia que tomó decisiones desde el desespero de la desesperanza. No lo hizo. Se sintió angustiado, se sintió menospreciado, se sintió que hicieron con él injusticia, se sintió maltratado, se sintió vituperado, se sintió perseguido en gran manera, pero nunca desesperado, y nunca tomó una decisión partiendo desde la desesperación. Por lo tanto, guarda tu vida y guarda tu carácter que te lleven a sentirte desesperado y desde allí tomar decisiones. Si no sabes qué hacer, no es pecado no saber qué hacer. Si no sabes qué hacer, puedes hacer varias cosas, y varias veces, en muchas ocasiones, he compartido acerca de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Primero, no es pecado no saber qué hacer. Dios siempre sabe qué hacer, y entonces debemos acudir a Dios. Debemos tomarnos una pausa para orar y hablar con Dios y buscar en Él dirección. Y si no sabemos qué hacer y estamos desesperados, no hagamos nada, porque si hacemos cosas y tomamos decisiones desde la desesperación, lo más probable es que erremos y nos arrepintamos de ella luego. Caemos en desesperación cuando perdemos nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Ahora escúchame bien. Encontramos también en este pasaje que puede que estemos en el versículo 8 atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y en el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Prestemos mucha atención, porque hay una diferencia en estar o sentirse perseguido y estar desamparado. Una cosa es ser perseguidos y otra cosa muy distinta es que esto signifique que Dios nos haya desamparado. Escúchame bien lo que te quiero decir. Porque muchas veces tenemos persecución por parte de nuestra familia, por parte de personas que no comparten nuestra fe y por parte de cosas que no vemos. El enemigo continuamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero una cosa es que el diablo ande buscando la manera en cómo devorarnos, y otra cosa es que Dios vaya a dejar que el diablo nos devore. Eso es muy diferente. Una cosa es que personas que no comparten nuestra fe critiquen, murmuren de nosotros y en contra de nosotros. Y otra cosa es que Dios nos abandone. Una cosa es que nos sintamos perseguidos por parte de nuestra familia de situaciones y circunstancias. Y otra cosa muy distinta es que Dios nos haya dejado en medio de la persecución. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es común que gentes que se levanten en contra de ti, es común que gente se levante en contra de ti y los afanes de la vida lleguen con la intención de hacerte correr. Y aunque esto sea así, no significa que Dios te haya desamparado. Y muchos de nosotros sentimos en nuestra vida en ocasiones de salir corriendo porque nos sentimos perseguidos por tantas cosas, con tal de huir y no querer que el afán, la preocupación y tantas cosas y situaciones y circunstancias en nuestra vida no queremos que nos atrapen. Y queremos huir, nos sentimos perseguidos de todas ellas. Esta situación que estamos viviendo a muchas personas y a muchos de nosotros nos atribulan. Y nos sentimos perseguidos por una cosa que aparece y por otra cosa que aparece, por lo que dijeron aquí, por lo que dijeron allá y por lo que ahora apareció. Miraba por las noticias estos días que en China y en España, donde creían que ya habían superado la situación, se registran nuevos brotes
de esta enfermedad. Y muchas personas se atribulan y se angustian y se sienten perseguidos por esto. Una joven me escribía de que su mamá estaba infectada por este virus y no sabían qué hacer porque la situación se tornaba difícil. Y yo entiendo muchísimas personas que por diferentes situaciones, por muchas cosas, se sienten perseguidas. Hay gente que vive con ataques de pánico, con ataques de desesperación, con angustia, con depresión, con cualquier cantidad de cosas de las cuales se sienten perseguidos y tratan de huir. Pero una cosa es que nosotros nos sintamos perseguidos y otra cosa es que vayamos a ser víctimas de aquellas cosas que nos persiguen. Y te voy a mostrar lo que dice aquí, en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De hecho, pueden perseguirnos. Pero una cosa es que nos persigan y otra cosa es que nos puedan separar del amor del Señor. Y en cuanto a quién nos podrá separar, en resumen, nada nos podrá separar. Tribulación, tal vez angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Perseguidos o en cualquier situación, pero nunca, nunca, nunca abandonados por Dios. Jamás. No existe la más mínima posibilidad. La Biblia dice que Cristo cuida y sustenta a su iglesia. La Biblia dice que el Señor dijo que estaría con nosotros para siempre. Y eso es muy bueno y muy reconfortante para cada uno de nosotros. Por lo tanto, podremos llegar a estar perseguidos, pero no desamparados. Y lo último que nosotros encontramos en este pasaje que leímos es lo siguiente: derribados, pero no destruidos. Esto sí me encanta a mí, me fascina. Me llena de gozo saber esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos así. Sea porque tropezamos, sea porque nos hicieron tropezar, o sea porque caímos, sea por cualquier cosa, porque sentimos que la situación nos aplasta, las cosas vienen y el peso de cada cosa se posa sobre nosotros y nos sentimos quizás derribados. Y muchas veces sí, podremos estar así, pero otra cosa es que nosotros estemos derribados y otra cosa es que estemos destruidos y que de allí nunca más nos vamos a levantar. Hay gente que tiene luchas intensas con la carne, con el pecado, con el mundo. Y muchas veces tropiezan y caen y le fallan a Dios y se sienten derribados. Otra cosa muy distinta es que de allí nunca te vayas a parar y que Dios no vaya a extender su mano hacia ti para levantarte la situación en la cual quizás te encuentras. Ahora escúchame bien lo que voy a decirte. ¿Alguien puede decir amén? ¿Será que se fueron o están por allí? A ver, quiero ver un comentario, hermano, confírmenme. Pastor, estamos aquí escuchándolo, atentos. Dígame. Bendito sea el Señor para siempre. Derribados, pero no destruidos. Una cosa es ser derribados y otra cosa muy distinta es que esto signifique que hemos sido destruidos. Somos seres frágiles, sí, pero aunque esto sea así, el poder de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en glorificarse en nuestras debilidades. Tropezamos, sí, pero una cosa es que te hemos destruido. Satanás, la carne y el mundo quizás traten de reírse de ti y decirte: mira, has derribado, caíste, tropezaste y estás en el suelo, en el piso. Algunos dirán: ahora sí lo perdiste todo, no tienes con qué. Sí, tal vez, sí. Pero una cosa es que yo esté derribado y otra cosa es que esté destruido. Cuando el enemigo, la carne y el mundo te vengan con estas, dile: puede que esté derribado, pero el Dios que tenga, el Dios que tengo yo, no dejará
que nada me destruya. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Puede que en muchas ocasiones en mi vida, y quizás vengan situaciones donde quizás me sienta derribado y muchos se gocen porque he sido derribado, porque hay personas que se alegran del mal que muchas veces, entre comillas, nos acontece y se gocen de vernos quizás derribados. Pero a todos ellos quiero enviarles un mensaje. Quiero decirles, derribados, pero nunca jamás destruido. Puede haber cosas en la vida que no me salgan bien, pero no significa que ese será mi fin. Puedo tropezar, pero no significa que de allí no me levantaré. Puedo fracasar en algo, pero no significa que lo dejaré de intentar. He sido derribado quizás muchas veces, pero aquí estoy en pie, con mi familia y sirviéndole a Dios, porque Dios ha sido bueno, misericordioso, no nos ha abandonado y no nos ha dejado que nada ni nadie nos destruya. Y te aseguro que nunca lo dejarás. Por lo tanto, todos aquellos que piensan alegrarse quizás de nuestros fracasos, entre comillas, su gozo no será eterno ni completo, porque nuestro Dios no dejará de que seamos destruidos. Puede que te hagan caer, pero esto no significa que te podrán destruir. Te habrán podido tender una trampa y te han hecho caer. Pero otra cosa es que esto signifique que hayan acabado contigo. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Ellos tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero el Señor está conmigo y está contigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen y te persiguen serán confundidos, no prevalecerán, porque no hay nadie que pueda prevalecer contra los hijos del Señor. El Señor una vez dijo: si alguno hiciere tropezar a alguno de estos mis pequeños, mejor le fuera que se ate una piedra de molino al cuello, una piedra, y se lance a lo profundo del mar. Porque Dios nos ama, nos cuida y vela por cada uno de nosotros. El pasaje dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no derribados, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y voy a dejarte este último pasaje para que lo recuerdes. Para consuelo de nosotros, el Salmo 121, versículos 5 al 8 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oren junto conmigo. Padre, gracias por la gloria y magnificencia tuya, Señor.